Ahora sí, hermanos, la palabra del Señor la leemos como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Tome su asiento, hermano. Hermanos, la Biblia relata que Dios permite muchas cosas en la vida de aquellos que proclamamos ser sus hijos. Y dentro de esas cosas está el hecho que aquí Israel, para poder empezar a ahondar, Israel es la nación de Dios, era el pueblo del Señor. Pero dice la palabra de Dios que ellos se descarriaron como las ovejas sin pastor. Amén. Y dice la palabra que ellos comenzaron, hermano, a venerar a otros dioses. Dice la Biblia que Dios les mandó profetas. Dios les mandó, hermanos, la ley de Moisés. Pero ellos, Señor, hermano, un ratito caminaban bien y luego se apartaban de los caminos de Dios. Un ratito, hermano, unos días caminaban en la senda derecha y luego se torcían sus caminos. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a vivir una vida de esa manera, cuando nosotros comenzamos, hermanos, a vivir una vida que a Dios no le agrada, una vida licenciosa, una vida donde nosotros nos apartamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que el libro dice que hagamos, es allí donde Dios tiene que tratar. Y Nehemías es un espejo para nosotros hoy en día de lo que podría llegarnos a pasar si nosotros nos apartamos de la senda derecha. Aunque no diga amén. Porque si hay algo que los padres de familia quieren, es que sus hijos estén en la casa. Es que sus hijos no anden lejos vagando. Es que sus hijos no estén lejos, hermanos, a altas horas de la noche, marihuaneando, quizás, hermanos, tomando, quizás destruyendo su vida. Lo que los padres quieren es que sus hijos estén en casa. Y eso es lo que Dios ha querido con su pueblo de Israel. Y Dios les enviaba, hermanos, a Elías. Y dice la Biblia que Dios hacía que Elías descendiera fuego del cielo. Y dice la Biblia que Dios hizo también que Elías, hermano, hiciera caer lluvia cuando no llovía. Y todas estas evidencias eran de parte de Dios porque Él quería tener a su pueblo a la par suya. Pero su pueblo no quería. El pueblo de Dios comenzó a descarriarse de tal manera que en el reinado de Joaquín, dice la palabra de Dios que llegaron los babilonios. Y ellos le sacaron los ojos al rey, porque el primero que paga los platos rotos de una iglesia descarriada son los que estamos al frente. Y los primeros que daremos cuenta son los que estamos al frente. Porque de nosotros depende también mucho, en muchas cosas, el hecho de que la iglesia camine recto delante de Dios. De los mensajes que salgan de este lugar depende también la educación, el calibre, hermano, la rectitud, hermano, el celo de la iglesia que va a crecer. Esta iglesia, hermanos, ha comenzado, hermanos, con pocos. Éramos 26 hace unos, ¿verdad?, años atrás. Pero la gloria es para Dios porque Dios ha llevado creciéndonos. Pero no solamente en números, sino que Dios ha venido educándonos, diciéndonos qué es lo que a Él le agrada y qué son las cosas puntuales que a Él no le gustan. Querramos o no. Israel pecó contra Dios. Y Dios siempre hace esto. Entrega en las manos de los verdugos a su pueblo. Con mucho dolor, porque a Dios le duele cuando su pueblo sufría. A Dios le duele cuando a nosotros nos pasan cosas por rebeldes. Yo primero, para que usted no se sienta tan mal hoy. A Dios le duele castigarnos.
A Dios le duele entregarnos en manos de aquellos jefes para que nos den en la nuca y nos manden, hermanos, a trabajar, a hacer otras cosas. A Dios le duele tirarnos en una cama. A Dios le duele mandarnos al hospital. A Dios le duele mandar a su pueblo a una prisión para que allá entiendan que venir al culto no es una obligación, sino un gran privilegio como pueblo de Dios. A todo esto, y el domingo, ¿qué hicieron? Algunos, ¿verdad? Pero Israel deshonró a su Señor y Dios tuvo que entregarlo en manos de los babilonios. Y luego, después de los babilonios, andaban como que eran pelotas, porque también llegaron los persas. Y los persas vencieron a los babilonios, y lo que le quitaron era de ellos. ¿Y saben qué? Le quitaron al pueblo de Dios también. Y aquí, hermano, entra este libro, donde, hermano, el estado de Israel era deplorable. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, no hay paz en sus corazones, dice el libro de los Salmos. Cuando nosotros andamos lejos de la casa del Padre, podemos, hermanos, disfrutar de las viandas del mundo, podemos sonreír, podemos andar en la Chicago, podemos, hermanos, andar bailando en una discoteca, pero el alma de nosotros, el Espíritu de Dios que todavía está en nosotros, nos dice la porquería que andamos viviendo. Se cuenta una metáfora donde dicen que después de que el hijo pródigo se fue y anduvo vagando y anduvo en pecado, dice que cuando él regresó, venía un puerco detrás de él. Y cuando el padre vio al hijo, no está en la Biblia, es una metáfora para que nos demos a entender de lo que quiero hablar. Y dice que cuando lo recibió, puso el anillo en su hijo y todo, y el puerco llegó y lo bañaron. El hijo se sintió bien en casa, ya no se volvió a ir. Pero el puerco dijo: este no es mi lugar, porque para el puerco es su lodazal podrido, hermano. El que es hijo de Dios no se siente bien donde hiede. El que es hijo de Dios no se siente bien donde está pecando. El que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo le está dando testimonio que no es su lugar. Y usted, hermano, ya viene diciembre. Yo estoy seguro que de esta iglesia no se va a caer ninguno, porque han conocido la verdad de Dios. El Espíritu Santo está con ustedes, está en ustedes, y Él los confrontará a toda verdad y a toda justicia. Yo sé. Y alguien dice: hermano, y todos los pastores empiezan a andar temblando como que fueran, ¿verdad?, gatos envenenados. Hermano, se me van a ir los hermanos al mundo. Mire, el que está parado en la roca no se va. Oigan, vamos a ver cómo se lidera. Vamos a ver cómo Dios despierta el corazón de liderazgo, y espero con la ayuda de Dios que todos los que tienen sus células también presten atención a esta verdad. Y los que no tienen, háganse líderes, porque aquí vamos a hablar acerca de eso. Nehemías significa Jehová consuela. Y mire qué consuelo. Porque este hombre llegó justo cuando el pueblo necesitaba de un líder. Porque las murallas de Jerusalén estaban caídas, destruidas, las puertas estaban quemadas. Hermano, era una inutilidad de ciudad. Los chacales entraban, las hienas entraban. Y hermano, no había protección. Porque así es nuestra vida cuando le decimos a Dios: Señor, hacete a un lado de mi vida o salite de mi ser. Cuando nosotros dejamos a un lado a Dios, así se vuelve nuestro corazón. Y no le hallamos sentido, no le hallamos sabor. Pero oiga esto, este libro de Nehemías, de aquí en adelante se comienzan a contar las 70 semanas que profetizó Daniel. Porque aquí habla acerca de la partida. ¿Qué es eso?, dirá usted. Bueno, esto significa que nosotros estamos en la semana 69 y viene la semana 70. La semana 70 comienza cuando la iglesia se vaya de esta tierra, hermanos, y empiece la gran tribulación. Amén. Entonces, este libro es el punto de partida. Y vamos a ir ahondando a medida vayamos adelante. Pero Nehemías, hermanos, tenía un alto cargo en un lugar llamado Susa, capital del reino. En ese entonces era Artajerjes el rey de ese imperio. Pero mire cómo también Dios a veces permite que hay hermanos trabajen en un lugar. A veces Dios permite que otros hermanos trabajen en otro lugar. A veces Dios permite que otros no tengan empleo. Pero Dios lo hace todo con un propósito. Amén.
cuando nosotros estábamos, hermanos, en una situación bien dura y difícil como iglesia, tocamos puertas con el hermano, nos íbamos a reunir allá con una señora, hermano, allá por Unicentro, pero eran del banco, eran unas señoras del banco, ¿verdad? Para préstamos. Pues digo, por las mentes, ¿verdad? Que ya van. Nos reunimos y nos cerraban puertas, y nos cerraban puertas, y nos cerraban puertas, pero Dios permitió que algunos hermanos también fueran de bendición en la iglesia y tuvieran acceso en las empresas. Ya les voy a contar más de eso. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Nehemías era copero. Algunos habían vuelto, y en el texto que leímos, volvieron a Jerusalén, porque ellos no se sentían bien estando en casa extranjera. Yo no me siento bien. El domingo que yo no estuve aquí, yo me sentía mero raro allá donde andaba, hermano. Es cierto, estábamos en el hospital, es cierto, estábamos visitando a un enfermo, es cierto, pero qué raro se siente no venir a la iglesia. Y así se sentían estos. Y dice que ellos volvieron y Nehemías se quedó. Y alguien puede decir, uy, carnudo, uy, no soltó su buen trabajo, como buen hueso el que tiene. Mire, hermano, Dios sabe a quién tiene a dónde y por qué lo tiene allí. No se queje de su trabajo. Pero hermano, lo mío es andar vendiendo. No se queje de su trabajo. Es una bendición y una honra el trabajo. Siéntese avergonzado si anda mañoseando. Allí sí. Porque a los mañosos no heredarán el reino de los cielos. Así dice la Biblia. Pero este era copero. ¿Y saben qué era así el copero? La cosa es que el rey, cuando le servían sus manjares y todo, después iba a echar, ¿verdad?, el vino puro. Quien lo probaba era Nehemías. Porque si al rey le echaban una pócima de veneno para matarle, el primero que se iba a morir era el copero. Y Nehemías tenía un puesto grande, hermano. O sea, una eminencia. A ese tipo lo respetaban, nadie lo tocaba. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía en ese lugar y con un propósito. Y lo vamos a ir viendo a través, vayamos en el libro, hermanos. Porque este hombre, cosa seria, una pieza clave para el Espíritu de Dios, terrible. Ahora, ¿por qué está usted en esta iglesia? ¿Por qué están ustedes en esta iglesia? Un propósito grande Dios tiene con ustedes. ¿Por qué no está en otro lugar? ¿Por qué no está en otra parte? Porque Dios va a hacer algo con usted en esta obra. Amén. Entonces, fíjese, dice el Proverbio 22-29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La persona que se porta bien, la persona que trabaja bien, va a ir escalando, y va a ir escalando, y va a ir escalando. No hay hoyos. Le voy a ilustrar los zapatos de ingeniero. No, eso no. Hacer las cosas bien hechas. Que si están en inventarios, que cuadren los inventarios. Que si están, hermanos, de operarias, las mejores operarias son las hermanas. Las de Refugio de David en especial. Pero mire, qué vergüenza es que llegan a decir, ¿y usted cuál es su fe? Cristiano. Ay, fíjense que muy haraganes. Nosotros nos contratamos evangélicos. Católico evangélico. Pues no, fíjese, mucho gusto. Y los mandan, los despacha. Porque fíjese, yo conozco gente que no trabaja porque se pone a orar. Vaya a orar después de las 8 horas, pero usted tiene que devengar sus 8 horas laborales. Hasta enojado, ¿no? Pero este hombre estuvo en eminencia, fue puesto en alto por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermanos, que se portaba a la altura en el privilegio que Dios le había designado, allí donde estaba. Y cuando nosotros nos portamos bien y somos leales, aunque nuestros jefes no lo vean, Dios sí lo ve. Aunque nuestros jefes no valoren lo que nosotros estemos haciendo, aunque ellos hermano, los supervisores no estén viendo lo que nosotros, sino que solo con los yoyos allá, pero Dios sí lo está viendo. Y delante de Dios nada se esconde. Él sacará a luz todo un día. Por eso trabajemos bien. Y este Nehemías estaba allí porque Dios lo tenía ahí. Ahora entiendo yo, porque mire, hermano, solo de contador me salían trabajos a mí.
De auxiliar, pues, no de contador, ¿verdad? Con firma, en balance. No, de auxiliar. Y yo andaba buscando trabajo de otra cosa, porque yo quería trabajar de otra área, pero solo el contador. Mire, vemos que su currículum está cargado de contabilidad. Y yo le digo, pero ¿y por qué? Hasta ahora entiendo por qué. Entiendo muchas cosas. Puedo ayudarle a otros. Puedo decirle, hermano, así se pueden hacer las cosas. O sea, puedo, hermano, con la ayuda de Dios, administrar alguna cuestioncita de la obra de Dios. Pero por ese propósito Dios me tenía ahí. Y usted no es la excepción. Por algo Dios le tiene donde está. Amén. Ok. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel, hermano, era de alta jerarquía con el rey Nabucodonosor y el rey Darí. Y Daniel era de los principales consejeros que tenía el rey. ¿Por qué llegó allí? ¿Por yoyo? No, porque Dios lo puso allí. ¿Pero por qué? Porque era eficiente. Si usted, hermano, es una persona que echa pupusas, hágalas bien, hermano. Chicharrón, dice, no, hombre, si son pellejas de tunco molido, y la pobre gente creyendo que chicharrón. Ey, hágalas bien. Porque Dios honra al que le honra. Pero muy cara, pues dígale a la gente, las damos cara porque aquí no son chafas, pero hágalo bien. No dicen amén. ¿Será que están metiendo pupusas ustedes de pellejas de tunco? Pero estos hombres fueron catapultados por Dios con un propósito. Pero ellos fueron usados y fueron puestos ahí por Dios, porque Dios sabía el corazón de ellos. Cuando ellos llegaron allí, Dios dijo, hoy es el momento. Y ya vamos a ir viendo. Vamos a comenzar, fíjese. Aquí vamos a ver en este libro 3 personajes. Primero, Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era un príncipe, hermano. Un príncipe que vio la parte política en la obra de Dios. Luego vamos a ver a Esdras. Esdras era un sacerdote. Pero no solo era sacerdote, sino que el tipo sabía la lengua persa y sabía la lengua hebrea. Entonces, ¿qué significaba? Que los que vinieran de allá de Persia, Dios, mire, los hizo bilingües. Aquí hay gente bilingüe aquí en la iglesia, ¿sabían ustedes? Bilingüe. No como yo que my name is El Salvador. I am from Carlos. O sea, al revés, ¿verdad? O sea, no, gente bilingüe. Y Dios sabe por qué algunos de los jóvenes de la iglesia están estudiando, sigan capacitándose. Y usted dice, hermano, yo no estoy en un humilde trabajo, ahí estése. Dios lo va a sacar en victoria, pero hónrelo, porque Dios honra a los que le honran. Va. Entonces, pero también había, fíjese, este Esdras, los que venían cautivos hablando en lengua persa, él les enseñaba la ley de Dios, porque él leía en hebreo, pero traducía en persa, y luego les enseñaba la lengua hebrea. Oiga, y otro, Nehemías, que tenía un liderazgo, pero terrible, hermano. Ni Hitler tuvo el liderazgo que este tipo tuvo, porque Hitler mandaba y en cambio tenía el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir viendo las maravillas. Oiga, vamos a comenzar. El liderazgo siempre está preocupado por los que lideran y el estado de la obra. Amén. Vamos al verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, ay, perdonen allí, pero verdad, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, era en la carne, hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Amén. La palabra clave aquí es, les pregunté. Hay mucha gente que está descalabrada, hermano. Hay mucha gente que está derribada en la vida. Y no solo uno, hay muchos. Pero esa gente está aburrida de que les hagan bullying. Esa gente está aburrida de que en los exámenes les salga positivo la enfermedad. Esa gente está harta de que le digan, mire, un día Dios va a hacer la obra. Esa gente lo que necesita es alguien que realmente se preocupe por ellos. Jesús dijo estas palabras: estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Sí o no? Entonces, hermano, aquí este hombre
Es cierto, le estaba sirviendo la copa al rey. Pero mientras él le servía la copa al rey, al darse la vuelta, yo me imagino que dice: ¿cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estará el pueblo del Señor? ¿Cómo estarán los hijos del Señor? ¿Acaso se levantarán cánticos allá en la iglesia, allá en el templo que ni hay? Porque cuando nosotros, hermanos, sentimos dolor por las almas, queremos que ellos sientan lo mismo que nosotros sentimos. Queremos que ellos canten lo mismo que nosotros cantamos. Gente que a uno le dice: hermano, estoy atado. Hermano, no me puedo liberar. Yo quisiera salir de este vicio. No puedo, hermano. Pero lo que Dios quiere es gente que vaya a esos lugares, que esté allí. Y Nehemías, lo primero que él hizo es: ¿dónde están mis hermanos? Hermano, ¿se preocupa usted solo por usted? ¿O se preocupa de cómo están los demás? ¿Somos ese tipo de pueblo? Somos el tipo de pueblo que andamos diciendo: yo no veo que venga la hermana fulana, yo no veo que venga el hermano mengano. ¿Somos eso? ¿Les escribimos? ¿O toda la tarea es para el pastor y el copastor y los ancianos? Ay, disculpe, hermano, pero nos toca todo. Porque el día que Jesucristo fue levantado en alto, y dice la Biblia que ángeles rodearon ese lugar y estaban los discípulos, cuando Él se levantó dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Él no dijo si quieren, Él dijo vayan. Así que es su responsabilidad. Predicar en una célula es responsabilidad de todos ustedes. Y suya, pues ahí estamos yendo allá donde el hermano Carlos. Estos últimos 2 días a él le han tocado. Pero cuando no estoy en una célula, vamos a buscar enfermos. Y hermano, yo sé, Dios me va a quitar todos estos galardones. Yo lo que les estoy diciendo es que trato de hablar con moral. Y trato de exhortarles a decirles a ustedes qué estamos haciendo por el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo por otras almas? ¿Qué estamos haciendo por las personas que se están perdiendo sin Cristo hoy en día? Hermano, el viaje es eterno. Hermano, la eternidad, hermano, no tiene fin. Eso, hermano, será por los siglos de los siglos de los siglos, hermano. Pero, ¿y nosotros qué? En el sofá cambiando el tele, viendo esta de Netflix no me gusta, esta de Amazon no me gusta, esta serie la voy a terminar. Y se ve el tiempo, y no hacemos nada por Dios. Pero este hombre, todos los días que le servía al rey, pensaba en sus hermanos. Hay hermanas que hasta novelas están viendo ya. Serie, dice, una serie de capítulos que unidos se llaman novela. Vaya. Un líder siempre está preocupado, hermano. En Proverbios 27:23 dice la Biblia: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Líderes y su gente. Hermanos líderes y los hermanos. Mire, hermano, aquí yo tengo un hermano que ruega: hermanos, ya vamos a comenzar la reunión. Hermanos, ya vamos a hermano, y ahí está. Hermanos, vamos a dar inicio, los que puedan venir. Por Dios, es que no es que podamos venir, tenemos que estar, hermano. O sea, eso es así. Si somos nacidos, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No es posible que unos estén predicando y los otros no estemos haciendo nada. Me incluyo. Porque dice la palabra de Dios que cuando Urías Eteo, dice la Biblia que le dieron licencia porque David lo quería matar, ¿se acuerdan? Porque quería quedar con la mujer de él. Y dice que cuando Urías Eteo iba para allá y llegó a la casa, dijo: no es posible que yo esté aquí con mi esposa, durmiendo con ella, comiendo, saciándome de carne, y mis hermanos están peleando la buena batalla al frente allá. Supervisores están mandando solo a los líderes a la guerra. Anfitriones, están mandando ustedes solo a los líderes a invitar y ustedes: ay, vaya, hermano, ya puse la silla. Si eso está, Firulai las puede pasar poniendo rapidito, hermano. La cuestión es: salimos a buscar las almas. Hermano, es que no quieren venir, pero salieron. Porque si ustedes salieron e invitaron, el juicio, la sangre de ellos será sobre las cabezas de ellos. Pero si ustedes no salieron, la sangre de ellos sobre ustedes. Y sobre ustedes también, y sobre mí.
La cosa es salimos. Yo pensé que iba a estar blandito. Hermano, está blandito. No hemos llegado todavía a donde empiezan a trabajar. Pero este hombre lo primero que es, ¿cómo está el pueblo? Hermano, nos preocupamos cómo estamos los demás. O media vez yo estoy con el platote de carne bien galán o las piernas de pollo. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Está bien, pero ¿te has preguntado si hay otros que no tienen para comer? Yo los felicito y ojalá como iglesia, que cuando pedimos a veces, hermano, hay que recoger viveritos, ahí vienen los hermanos. Los felicito. Pero hay que pensar en los demás también, no solo en nosotros. Porque dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Timoteo, dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Que todo para mí, que yo media vez esté bien, a mí que me importa qué es lo que le esté pasando a fulano de tal, sino que se aman a sí mismos. Yo le digo, mi amor, le digo a mi hija, cuando usted vea que una niña no está comiendo y los demás están, usted comparta lo que tiene. Y trato hermano, y no me estoy gloriando, que Dios me ayude, porque no trato de hacerlo, sino que estoy tratando de transmitirle a ustedes lo que es, lo que Dios quiere en su palabra. Que pensemos en los demás. Que pensemos en cómo están las demás personas. Y oiga, David dice que él protegía a sus ovejas. Yo, mira, hermano, y no es para que usted aplauda, ni para que usted diga, tenemos buenos pastores. No, hermano, pero yo a veces ando, Señor, acordate fulano. Pero ¿y cómo va a ser? Señor, ¿y cómo va a ser para pagar esto? Hermano, Señor, acordate de Mengana. Maestro, si mira, si tú tienes lleno el cielo. Y el Señor me dice, pero Señor, le digo, es mi hermano. Es mi hermana, Señor. Y hermano, y la gloria es para Dios, pero ustedes han visto que en los grupos de la iglesia yo no pido para mí, ¿o sí? Yo no pido para mí. No pedimos, hermano. Nunca nos han dado y no queremos. Lo que le estoy tratando de decir es que tratamos con la ayuda de Dios de pensar en los demás, y así tiene que ser el corazón de todos. Por eso incluso los que reciben los víveres, ay, el hermano, una sardina, ¿quién no tiene para una sardina? Y si eso es lo que tenía y era lo único y eso lo dio, ¿qué? Tiene que aceptar todo lo que llega y pues, porque con qué sacrificio tal vez esa familia lo hizo. Pero dice la palabra de Dios que debe de haber, hermano, una carga en nosotros. Este hombre la sintieron. Dice, lo primero que llegaron, dice que, oiga, yo me lo imagino, le estaba sirviendo la copa al rey, vino el rey, ¿verdad? Vino el rey, la agarró. Vete, el vino está bien, no te moriste. Y se fue. Y cuando se fue en el corredor del palacio, encuentra a su propio hermano en carne. Vení, le dijo, sí. Y mis hermanos, le dijo. ¿Y mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cantan? Cuando usted no viene a la iglesia, se queda pensando, ahorita están en los cánticos. Suspira y dice, ahorita han de estar adorando. Y ve al cielo, quisiera estar con mis hermanos. ¿Verdad que sí? Yo así siento. No sé qué es lo que va a venir, pero la Biblia dice, no teman lo que ellos temen. No, dicen que Estados Unidos va a ser sacudido económicamente, y usted sabe lo que pasa en Estados Unidos, pasa acá también. Pero el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. ¿Verdad que sí? Confiemos en Él. Pero si llega a venir, nosotros tenemos que ser un solo cuerpo, pues, y pensar en los demás. Ver cómo están los demás y cómo está la vida de los siervos. Pero este hombre le preguntó, ¿cómo están mis hermanos? Y la noticia fue triste, hermano, porque duele. Una vez me llegaron a decir, hermano José pateó el alambre. Duele el ser.
Viera cómo duele, yo se los conté cuando estábamos terminando Santiago, vieran cómo duele ver pastores destruidos, hermanos. Eso sí es triste. Cayó en pecado allá por los años 80 un varón. Un fundador de una iglesia más grande en El Salvador, de nuestros hermanos, a quienes nosotros también pertenecimos. Y nadie lo fue a ver. Y la primera llamada que le cayó fue la de un pastor bautista. De esos, de los que muchos de nosotros criticamos. Pero lo primero que se preguntó, y él lo expone predicando, es: ¿cómo estará el hermano? ¿Sentirá que su conciencia le está gritando tanto que ya se quiere matar y quitar la vida? Y salió, hermano, al rescate. Y gloria a Dios, porque el hermano reconoció su falta, se hizo a un lado, dejó que otro siguiera. Pero qué linda la carga que sintió ese otro pastor. Y qué linda será la carga que nosotros sintamos cuando nosotros veamos dolores ajenos. Cuando nosotros, vaya, yo le voy a decir, usted me dice: hermano, pero yo cómo voy a hacer con las deudas, verdad, de un hermano o de otro hermano, y yo no les puedo ayudar si yo, antes, hermano, yo voy coyol quebrado, coyol comido. ¿Cómo le hago? Hay una forma, hermano, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en alguna cosa, Él actúa. Usted no le puede dar pisto a una persona, pero su oración, la oración eficaz del justo, puede mucho, dice la Biblia. Usted puede pegarle un gran empujón a alguien orando: hermano, este día me eché un ayuno por usted. Hoy ya no se oye de eso, hermano. ¿Cuántos ayunan aquí por el ancianato de la iglesia? No lo diga, pero un examen. ¿Cuántos se acuerdan de los hermanos que están presidiendo la obra? Habría que orar por eso, hermano. Así están algunos. Ay, se tiene que orar por los que están al frente. Yo pensé que ellos oraban y eran superhombres, de carne y hueso bien hechos nosotros. Igual que todos. La gran diferencia es que a ustedes les apuntan con una AK-47 o una M16, y a nosotros un 90 o un low en la mera cabeza. Esa es la diferencia. Algunos con matasapo, dice el hermano. Porque dice el diablo: no, pobrecito, no lo maté, ahí que quede sufriendo una matasapo, que un eje retuerce, el pobre dura como 2 días para que muera. Pero la cosa es, pensamos en los demás, pensamos en la situación de nuestros hermanos, las condiciones de ellos. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante ese dolor ajeno? Verso número 3, dice la Biblia, mire: y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Hermano, y lo voy a decir hoy, muchos hermanos ministros de iglesias alrededor se dieron cuenta de lo que nosotros vivimos. Ahí está. Dura, lucha tremenda. Escapamos a tener derrames cerebrales. O sea, hermano, si usted ha estado en el Azteca, peor todavía. Ahí borran la publicidad. Pero hermano, hubo ministros que vamos a orar por usted, vamos a orar por usted, vamos a orar. Pero hermano, yo por eso le digo, hermano, y me ha quedado bien claro lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo: acuérdate por tanto de dónde Jehová tu Dios te sacó, y que tú fuiste forastero en tierra extranjera. Por tanto, cuando veas a alguien que está errante y es extranjero, tú le echarás la mano. Yo le digo: Señor, un día tú, en vez de tener a 0 la caja, un día vamos a tener saldos en los bancos. Lo creemos, hermano, ¿verdad que sí? Va.
¿Qué tal si un día le dicen a una iglesia, vamos a embargar ese volado? ¿Qué tal si Dios nos provee a nosotros la bendición de poder ayudar? ¿Por qué no? Yo prefiero quedarnos así, ¿verdad? Un poco a rayas. Y decir, siervo, no me saque, aquí este local, tome, no hombre, que se cierren las cantinas, que se cierren los burdeles, pero un templo donde se adora a Dios, no, hermano. ¿Verdad que sí? Dele palma a Él. Y esto es lo que sintió Nehemías. Eso es lo que él sintió, dolor. Y sabe, vamos a ir llegando hasta allí porque es la introducción. Oiga, pero mire qué triste fue esto. Dice la palabra de Dios en el libro Salmo 137, para que usted vea cómo estaba Israel. Dice que llegaban los babilonios así, ¿ve? Hey, vamos a ver los judíos. Vení. Y se iban todos en grupo. Hey, cántennos alabanzas de las que cantaban en Sión. Dice que los judíos, con vergüenza, hermano, porque así nos arrastra el diablo cuando nosotros pecamos delante de Dios, hermano. Porque así nos anda haciendo el hazme reír de todo el mundo y payasos igual que Sansón allá afuera, hermano. Pero cuando dice que le cántennos, y ellos decían, no podemos. Y el Salmo textualmente dice estas palabras: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Mire el pueblo. Yo quisiera que alguien hubiera dicho, ¿cómo estarán mis hermanos de Refugio de David? Habrán pagado la cuota de febrero. Y para la pandemia, ¿se acuerdan para la pandemia, hermano? Duro. Yo hubiese querido ministros aquí, incluso de los que querían asociar, incluso de los que estaban para que nosotros fuéramos filial, decir, hey, ¿saben qué? Sin necesidad de que ustedes se afilien a nosotros, aquí está, hermano, salven el templo, pero campas. Para la gloria de Dios, Dios solo usó un grupo de personas, mujeres que debajo del agua estaban echando pupusas ahí. Veníamos y no teníamos ni para los transportes, echábamos los carros allá, hermano, a ir a traer unos hermanos por allá, por un lado acá arriba en Veracruz. Yo iba aquí por el lado del Tinteral y la zona de acá de los hermanos de Ciudad Obrera. Y se acuerdan, hermanos, que nos quedaba el carro sin gasolina, porque solo 5 le podíamos echar. Y no porque solo ese le cabían, ya no había para más. Pero llorábamos. Y cuando Dios dio la victoria, por eso yo canté. Cuando hermano Don Sagan nos entregó la escritura, yo dije, para tu gloria, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque yo recuerdo que una persona estaba perseverando en el camino de Dios y me dijo estas palabras: soltá eso, soltalo, que se pierda. Y yo dije, Señor, pero ¿y el templo? Señor, pero ¿y lo que tu pueblo sembró? Y yo decía, Señor, ¿y el esfuerzo de años? Y peor aún, lo que más me dolía, Señor, ¿y qué van a decir en todo ciudadarse de tu nombre, Señor? Porque si eso sí me dolía, el nombre de Él. Yo me acuerdo que un varón llegó y hermano estuvo orando conmigo, estuvo hermano Gerardo, estuvimos así. Y como que me leyó la mente, él sí puso las manos sobre mi nombre. Mi nombre es mi nombre. Y yo voy a redimir. Y yo algo así quiero ver si yo gano tanto, y los diezmos no me alcanza, porque nosotros hacemos cálculos en nuestras matemáticas, pero Dios, mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor, ni mis pensamientos tampoco son vuestros pensamientos. Y eso nos dio, hermano, la bendición. Pero fíjese, también otra cosa que sucedía, yo pensaba, porque nos profetizaron, el diablo nos profetizó también. Nos dijeron que aquí
alguien la había vigiado para una discoteca y que aquí iba a ser el escenario. Y cuando nos íbamos a adorar y a orar en los cultos de oración, porque esos cultos de oración, hermano, allí recibimos bendición y respuesta. Por eso siga viniendo a los cultos de oración. Que no digan amén. Va. Pero hermano, ahí estábamos. Yo le decía, Señor, ¿vas a permitir que aquí estén bailando desnudas o semidesnudas las mujeres? ¿Vas a permitir que aquí la hermana Reina no duerma nunca con el hermano Vidio por los bagatán? Señor, le digo, ¿vas a permitir que esto sea? Porque nos dijeron que también lo querían para Maquila, la Maquila de la ENA. Sí, hermano, varias cosas. Y le decíamos, Señor, ¿vas a permitirlo tú? Y Dios dice, no. Y mira, hay como casi 100 sentados para la gloria de Dios aquí. Entonces, pero, oiga, y esto va para los ministros también. ¿Y dónde están cuando los siervos están sufriendo? ¿Y dónde están cuando otros ministerios están a punto de caer? Por eso yo alabo a Dios. Hay un ministerio de este hermano Paul Washer se llama. Ellos todos los meses misiones. Pregunten por tal pastor, pregunten por tal ministro, envíen, si necesitan, envíen, que el evangelio no pare. Pero lo que le exigen es calidad, apegada a la palabra. Eso es todo lo que le exigen a la iglesia. Nehemías servía, hermano, al rey en su cuerpo, pero su corazón estaba con la obra de Dios. Ahora, yo les voy a terminar aquí. Yo les digo a ustedes, este sábado realmente ustedes van a estar tranquilos en casa cuando es el momento de ir y anunciar este evangelio a toda criatura. Yo no puedo creer, un día íbamos para allá y cuando yo iba, hermanos, ¿a qué fue que yo iba? Andamos en lo del evento. Y cuando yo venía más bien de Ciudad Arce para acá, y venía el hermano y el testigo, hermano Gerardo, venía un siervo que es un líder. Y vimos y conocimos el vehículo y paramos. ¿Qué pasó? Se me ha arruinado. Siervo, y la hora. Yo digo, este aquí. Y los demás, ay, disculpen, pero así vi. No puede ser. No puede ser. No es justo. Pero viene el día donde viene un rey soberano que pagará a cada uno según sea su obra. Y exaltará el Señor y lo pondrá en alto. Hay cosas que a mí no me dan. Yo digo, bueno, Señor, mira, pero, en serio. Bueno, y hermano, gloria a Dios, auxiliamos, logró llegar a la casa el siervito. Pero yo veo que otros no. Y no le estoy hablando de aquí, Refugio de Vida, le digo pastores de otras iglesias. ¿Y qué hacen? Y yo digo, Señor, sí que, ¿por qué? Y por supuesto Dios me dice, te he dado, te he provisto, tenés, hacer mi obra o yo lo retiro. ¿Sí? Porque al que mucho se le da, exacto, y al que poco, poco también. Pero eso sí, dice que le dijo, ¿cuántos tenés? Uno. ¿Y dónde está? Enterrado. Vaya a sacarlo y entréguenselo a este que le di 5 y tiene 10. ¿Cuántos tenía? 11. Pero hay que sentir dolor por las almas que se pierden.
hay que sentir ardor por las almas que están perdiéndose sin fe y sin esperanza. Ya es tiempo. Ahí estábamos cuando estábamos orando y yo le decía, Señor, y el Señor me ponía en el corazón, el tele, Carlos, el tele, Carlos, el tele. Vos decís lo que mi pueblo entiende. Va que sí, ya entendimos. Va, mano, vamos a seguir la próxima vez. Y lo próximo va a ser manos a la obra. Cómo este hombre comenzó a trabajar. Mire, hermano, aquí hay mucho que trabajar. Mucho. Los felicito por la asistencia de hoy y gloria a Dios por los que vinieron hoy y los esperamos siempre. Pero hay mucho que trabajar. Mucho. Vamos a orar.